Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Hoja de Ruta. Bienvenidos nuevamente a un segmento más del programa Otras Voces, hoy con el asambleísta Ronnie Aliaga, con quien vamos a tratar sobre el primer debate de la ley conocida como de crecimiento económico, que para muchos está conocida como la ley Saqueo o la ley Moreno. Muy buenas tardes, asambleísta. Quisiéramos sus impresiones sobre el primer debate, viendo pues obviamente cómo están la correlación de fuerzas dentro del Pleno y específicamente qué se ha dicho, si se han presentado algunas objeciones o simplemente usted ve que hay clima como para que esto pase por el Ministerio de la Ley. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. Un fuerte saludo a todos los ciudadanos, los hermanos ecuatorianos que están en audiencia. Realmente cada vez me sorprendo más de cómo es la política, ¿no? O cómo están manejando la política aquí en el Ecuador. Es increíble la manera en que se desarrolló la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el día de hoy. Por una parte, el proponente de la ley, Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico, enfocándose supuestamente en las cosas buenas, sin mencionar lo nefasta y terrible que es la ley económica urgente que está planteando el gobierno, el régimen de Moreno. Y por otro lado, el supuesto diálogo o los supuestos aportes que pueden hacer los legisladores contrastan cómo se lleva o cómo se maneja el Pleno de la Asamblea Nacional. Digo esto ¿por qué? Porque hubieron varias propuestas de legisladores, iniciando por el legislador Esteban Melo, que hizo una moción para poder archivar el proyecto de ley, porque obviamente nosotros pensamos que es ilegal, que es inconstitucional, y esto se tiene que definir con votos. No dieron paso, no la calificaron, porque supuestamente ahora usted tiene que presentar la moción por escrito primero. Cuando eso no dice el reglamento. No, dice no que en usted ningún hace la lado. moción, ¿verdad? Ajá. Luego puede ingresar el escrito, Por pero usted hace la supuesto. moción. Un legislador puede mocionar dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, pero no le dieron paso. Antes de eso, también, y luego de eso, el legislador Henry Kronfle hace una moción previa, ¿no? Él decía que debatamos también el informe de minoría, porque el informe de mayoría, que fue aprobado por miembros de Creo, de Suma y de Alianza País. Ese es el que llegó A debatirse en la Asamblea Nacional. Que ese informe de mayorías, estaba viciado, que no cumplía los requisitos formales, que no se habían cumplido los protocolos debidos y que por el tiempo en que se había tomado la decisión no era legal que se esté analizando en la Asamblea. El otro, lo que proponía el informe de minorías es que se archive este proyecto de ley, que se pueda reformular un nuevo proyecto de ley y obviamente podamos trabajar de mejor manera en los aportes los legisladores. Ahora no aceptan la moción previa tampoco de Henry Kronfle. Sigue el debate y luego hace una moción el legislador César Ron. César Ron también mociona que se tome votación, ¿verdad? Para que se pueda analizar el informe de minorías. Y en este caso, el presidente de la Asamblea, que recién llegaba, porque él entra y sale de las sesiones, recién llegaba, no quiso dar paso a la votación, lo cual desencadenó en que le hayan apelado a la presidencia. El legislador César Ron apeló a la presidencia, hicieron sus argumentaciones, y por más que tengamos diferencias ideológicas, muy bien la argumentación del legislador Ron, pero la votación no dio, ¿no? Además de eso, mencionar que muchos de los legisladores estaban apurados por irse del feriado y terminamos en la última votación con apenas 73 legisladores, con 3 dimos quórum, ¿ya? Entonces eso también es preocupante. Al final del día, el manejo que se le está dando a este tema, yo creo que influye muchísimo en lo que se ha manejado en los medios de comunicación. También lo rescató eso el legislador Kronfle, de que están tratando de imponer de que esta ley beneficia el empleo y tantas cosas, el emprendimiento, pero usted no puede encontrar un solo artículo en el cual la banca privada o pública se comprometa en reestructurar las deudas de los pequeños empresarios, de los pequeños emprendedores,
reestructurarlas en tiempo y reestructurar con una tasa de interés más baja. Usted no ve ese compromiso por parte de la banca, pero lo que sí está viendo es que nuevamente nos quieren retroceder a ese Ecuador donde la junta bancaria era la que regulaba. Ahora le dicen Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera, pero es una junta que es designada por el presidente de la República, es una junta que no tendrá que responder ni políticamente ni jurídicamente, que tiene una amnistía administrativa, civil y penal, es decir, no se van a ser responsables por todos los actos que puedan incurrir en una mala toma de decisión, no se van a ser responsables. Hemos vuelto a ese Ecuador de los años 90, en el cual, por los videos que yo he visto, me gusta mucho investigar en la historia, era el famoso hombre del maletín, que llegaba al Congreso para que a los congresistas se les daba su cariñito por ahí y aprobaban leyes que iban en beneficio de los grupos oligárquicos de poder. Ahora vemos que los eternos perdedores en las urnas, las personas que no han ganado el poder por la votación popular, son los que están manejando el país. Y en este caso, decepcionante que el presidente de la República le está dejando el manejo económico en la mano de sus amigos. Y sus amigos son los cogobernantes, son los banqueros, la banca. Y aquí tenemos que ser muy analíticos, muy objetivos. Y como yo he mencionado en varias intervenciones que he tenido la oportunidad de dar, las personas, los ciudadanos comunes, los ciudadanos de pie, los que estamos todo el día buscando para llevar el pan limpio a la mesa de nuestro hogar, vamos a resultar gravemente afectados por esto, porque se pone en serio riesgo la dolarización. Se podría hablar de una futura crisis económica o inestabilidad financiera. Y no quiero que se malinterpreten mis palabras, ni tampoco estoy haciendo estas declaraciones para generar pánico, sino que tenemos que ser muy objetivos. No puede ser posible que los índices de liquidez doméstica ya no se tengan que garantizar. Y es decir, volvemos al Ecuador de los 90, donde si hay en un momento una crisis financiera, quienes van a recibir sus recursos primero son los grandes depositantes y no los pequeños depositantes. No como ahora es al revés en la ley, ¿no? Que el 90% de los pequeños depositantes son los primeros en recibir sus recursos que han estado en un banco. Aparte hay el fondo de los seguros y los fondos de liquidez y los fondos de reaseguros de tu dinero. Y eso ya se va a eliminar. Esto motivaría una fuga masiva de capitales. Ya tendríamos una banca más cómoda que tendría la capacidad de decisión de poner estos capitales en el exterior, lo que significaría salida de divisas, además de la eliminación parcial del impuesto a salida de divisas, que también compromete mucho el flujo de capitales al exterior, nos pondría en una situación económica muy compleja. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano se está dando cuenta de aquello y en los próximos días de debate, supuestamente vamos a debatir martes y miércoles, vamos a ver cuál es la postura del resto de legisladores. Yo creo que el día de hoy me decepcionó mucho la actuación y la votación de los legisladores que provienen de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Ellos qué? Están apoyando a esta ley. O sea, pero ¿y la sangre de sus hermanos? O sea, ahí es donde realmente le digo que me siento decepcionado de ese accionar. Nosotros hemos visto la digna lucha que han llevado adelante los pueblos y nacionalidades indígenas y no es justo que los representantes de ellos dentro de la Asamblea Nacional estén votando a conveniencia del gobierno de turno. más que todo se están alineando, ¿no? con sus partidos, pero el mismo hecho de que ellos representen al sector indígena, pues tiene que estar, me imagino, pues yo creo que deberían estar con sus hermanos, con sus compañeros. Ahora, desde la mañana vimos nosotros que el bloque de AP no estaba. O sea, no sé si hay, por eso digo que posiblemente ellos quieran que esto pase por el Ministerio de la Ley. El señor Litardo, bueno, ya sabemos que nunca va y cuando va, él más está en los temas de compromisos. Supimos hoy que estaba recibiéndole a Luis Almagro, a esta persona que viene a felicitar el hecho de que haya 1.500 heridos, haya 11 muertos y algunos detenidos todavía. ¿Qué confianza puede dar una asamblea como esa, estimado Ronnie, que ahora ni siquiera tengan esa capacidad
de debatir, de decir las cosas como son, o al menos, si es que están en la razón, defender su postura. Pero si vemos estas cosas, o sea, ya nos da total desconfianza, aparte de que ya tiene una desconfianza bastante grande la Claro, Asamblea, mire que ¿no? la Asamblea Nacional, yo creo que en este momento, si antes teníamos el 15% nomás de aceptación del pueblo ecuatoriano, hoy día si tenemos el 1% es mucho, ¿no? Primero de haber venido un paro nacional donde la Asamblea con un silencio cómplice, un silencio cómplice, ¿no? Fuimos testigos mudos de lo que pasó en todo el territorio nacional y no hizo absolutamente nada, no se pronunció sobre pretexto de decir que estaban cuidando Que es cauto. sí, que era cautela y que lo que se estaba buscando era proteger la democracia. Así no es. Aquí nosotros como políticos representamos al pueblo ecuatoriano y tenemos que entender qué significa eso. Nosotros muchas veces tenemos que hacer sacrificios personales, familiares, de toda índole, para trabajar por las personas más desposeídas, por las personas que no tienen las oportunidades que quizás algunos sí tuvimos. Y realmente en esos días que fueron tan convulsionados, era deber de la Asamblea haber sesionado. El cuento ese de que era por la integridad de los legisladores, pues bueno, esa era la decisión de cada uno. Lo que tenía que hacer el presidente de la Asamblea era convocar y ahí el pueblo ecuatoriano se iba a dar cuenta quiénes realmente querían ir a trabajar y a tomar decisiones por el pueblo ecuatoriano. A eso se debe el gran rechazo por parte de la población a la Asamblea Nacional, en general a todo el gobierno, ¿no? Al régimen de Moreno, a la Asamblea Nacional, no creen en la Fiscalía, no creen en la Contraloría, no creen en absolutamente nada. Y me parece totalmente coherente. Pero este tipo de comportamientos que se están dando dentro de los temas que se debaten en la Asamblea Nacional también dejan mucho que desear, porque al final del día, indistintamente de una ideología política, de una postura o de un partido político, nosotros respondemos al pueblo ecuatoriano. Y en este momento tenemos que despojarnos de esas anclas que son muchas veces los partidos políticos y empezar a legislar en función de los ciudadanos ecuatorianos. Y en este momento lo coherente, lo correcto es sugerir que se archive este proyecto de ley que está haciendo tanto daño a los ecuatorianos. ¿Cómo va a aceptar la ciudadanía o cómo va a recibir apoyo en la Asamblea Nacional si el ciudadano común, el ciudadano a pie se da cuenta que estos son los dimes y diretes que empiezan las discusiones, que el uno le apela a la presidencia, que el otro quiere discutir de temas intrascendentes, de que salen representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas a darse golpe de pecho y decir que se sienten ofendidos cuando un personaje político de la costa, de mi ciudad específicamente, les dijo que los indios se queden en el páramo, los indígenas se queden en el páramo, y él se da golpes de pecho a cada rato, pero sin embargo sus votaciones y sus posturas son a favor de una ley que va a ir en desmedro de la lucha de sus hermanos indígenas. Entonces yo creo que tiene que haber un poquito más de análisis, de análisis profundo, de que la ciudadanía entienda que tenemos que presionar también a la clase política a que tome decisiones que vayan de acuerdo a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Mire, aquí cada ley que trata de presentar el Ejecutivo, lo que hacen es adornarla. Aquí hablan supuestamente de la transparencia, que de transparencia no tiene nada, que de generación de empleo y emprendimiento, mucho menos lo va a tener, ¿ya? Entonces, yo prefiero decirles la ley de Moreno es la ley del saqueo. La ley del saqueo porque es la ley del banco, del chulco, de los prestamistas. Vamos a estar en las manos de ellos, como siempre lo han querido hacer. Y es difícil no poder recordar que he podido tener reuniones con colectivos de hermanos migrantes que sufrieron tanto en ese nefasto feriado bancario que obligó a la migración masiva de nuestros hermanos para poder subsistir y que se pueden generar las condiciones nuevamente. Entonces yo creo que es una responsabilidad por parte de la clase política que en este momento sigan pensando que estar a conveniencia o tener su pequeño espacio de poder o sus puestitos por ahí signifiquen más que el bienestar del pueblo ecuatoriano. O sea, digamos que estamos a mitad de un periodo, pero muchos asambleístas podrían estar cuidando su capital político. Pero también la gente piensa que al haberse ausentado ahora, vísperas de un feriado, y esperando que el presidente presente un nuevo decreto, y al hacer las declaraciones que hizo ayer a la cadena internacional alemana,
diciendo de que los subsidios van porque van, o sea, se eliminan los subsidios. ¿No será que esto creó un nerviosismo en los asambleístas y es por eso que ni siquiera asomaron ahora y se fueron rápido y mejor como que vamos, descansemos tranquilitos y regresemos en noviembre? Imagínense, estuvimos casi 14 días de paralización. Exacto. Y no se hizo mayor cosa, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, como la bancada de la Revolución Ciudadana, nos mantuvimos en la ciudad de Quito, estuvimos haciendo reuniones, estuvimos entregando escritos, hablando a través de los asesores del presidente de la Asamblea, insistiendo a que convoquen, no lo hicieron. Nosotros estábamos en pie de lucha y aún así nosotros estamos a disposición de trabajar 24/7 como siempre lo hemos expresado. Pero por eso te digo, da decepción. Y el pueblo ecuatoriano cada vez más se cansa de esa clase política que en este momento llegan recién de una paralización de 14 días y viene un feriado de 4 días y lo primero que hacen es irse temprano de la Asamblea Nacional. No es justo. No es justo. ¿No? Todavía hay personas que en este momento están trabajando, hay otros que recién ingresan a trabajar en este horario, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas? Hay otros que trabajan durante el feriado. ¿Y por qué tiene que ser distinta la labor de la Asamblea? Nosotros siempre hemos dicho, estamos dispuestos y siempre atentos a los llamados que pueda hacer la Asamblea Nacional en cualquier horario. Aquí estamos para sacar adelante el país. Pero cuando decimos sacar adelante el país, significa generarle mejores oportunidades a las personas que no tienen. Y a los que sí tienen, obviamente a ellos sí decirles que comprendan el momento político o el momento económico que estamos viviendo, que está muy duro, y que los empresarios tienen que meterse la mano al bolsillo y compartir lo que tanto han ganado. Como yo veía unos índices, unos números tan altos del sector bancario, que habían tenido un crecimiento del 24% en relación a los índices de liquidez. ¿Ya? Entonces, dentro de la ley están proponiendo que se derogue el artículo 120 del Código Monetario, que era el que impedía que los recursos de aquí, no, que el 60% de los recursos se queden aquí, de los depósitos se queden aquí, no sean invertidos en el exterior. Lo quieren eliminar porque obviamente pueden sacar el 100%. Van a liberalizar eso. Van a liberalizar estas medidas para que tengan en este caso más facilidades y mejores oportunidades afuera, cuando lo que están haciendo es lesionar la economía. Sabemos que el dólar no es nuestra moneda propia, entonces no es como coger y empezar a imprimir moneda. No, aquí nosotros tenemos que proteger los dólares que tenemos. Para eso en su momento, cuando afrontamos la crisis perfecta entre el año 2015, 2016, imagínense, se pusieron impuestos, salvaguardias, aranceles, todo, para proteger la producción nacional, para proteger los dólares, y la gente salió hasta a manifestar por las Nutelas. Ahora que estamos en una situación más grave, donde se están comprometiendo los subsidios, que yo también soy partícipe de que se tienen que analizar los subsidios y se pueden focalizar, totalmente de acuerdo. Todos creo que estamos en esa Todos onda, estamos ¿no? de acuerdo, ¿no? Los que tienen más pueden pagar un poquito más. Pero de ahí a lanzar unas medidas como la que hicieron, que generó ya a este momento 11 fallecidos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, de los cuales el 70% fueron detenidos ilegalmente, y no me lo invento yo, lo dijo el defensor del pueblo, y eso fue expuesto ante la CIDH. Así que yo creo que en este momento tenemos que analizar todo eso que se ha vivido, ¿no? Se tomó una medida de una eliminación de impuestos de una manera, pienso yo, que al apuro, ¿no? Están desesperados por obtener recursos o por tener la venia, porque la ley lo que hace es rendirle pleitesía al Fondo Monetario Internacional, pero toman una decisión que afectó y costó la vida de hermanos ecuatorianos y que nunca fue analizada técnicamente, porque da la razón en el diálogo cuando el presidente Moreno dice, bueno, que se instalen mesas de diálogo para analizar de manera técnica quizás una focalización de los subsidios. Entonces significa que no hicieron ese análisis antes, solamente dijeron liberemos los subsidios de los combustibles y ahí veremos qué pasa. Eso lo hemos tratado con algunas personas que han venido acá a la radio, porque a nosotros nos sorprendió que en una entrevista en una radio de aquí de Quito, el presidente de la Cámara de Industrias indicó que el presidente se había reunido con ellos para informarles que va a subir el IVA. Y ellos le dijeron, muy suelto de lengua, dijo el señor, no, nosotros le dijimos que no el IVA, que elimine subsidios. Entonces ahí está la orden, vino de las cámaras. Entonces estamos más que convencidos de que por ahí vino el tema.
Asambleísta, también me preocupa que este proyecto de ley llega a las 11 de la noche. ¿Quién trabaja a las 11 de la noche en la asamblea asambleísta para que reciban a la documentación y archivo a esa hora? Si yo también fui funcionario de la asamblea y uno trabaja hasta las 5 de la tarde. O sea, ¿cómo hicieron para tener ahí a una persona para que reciba eso y asambleístas estaban Bueno, ahí para recibir? digamos que vivimos en el país de las maravillas, Ah, ¿no? sí, pues. Es el país de las maravillas y ahí le fueron y le recibieron y estaban ahí los funcionarios públicos. Pero más interesante que eso es que reciben el informe, reciben el proyecto de ley y al día siguiente convocan para que se presente el ministro en la tarde y fue el ministro. Yo estoy en la Comisión de Participación Ciudadana y hemos convocado cuantos ministros hemos necesitado y requerido y mandan a sus delegados porque no pueden ir. Pero acá sí, con toda la celeridad del caso. Mira, esto demuestra realmente la desesperación en la que están cayendo los funcionarios del régimen de Moreno. Yo siempre he dicho, aquí tenemos que hacer una encuesta con votación para ver cuál es el inepto o más incompetente de todos los ministros. Habría que analizarlo, ¿ya? Pero yo creo que ya a estas alturas, hacerlo así de esa manera tan descarada, de aprobar un informe en esta comisión, tal y cual lo dio el Ejecutivo. Entonces, ¿de qué sirven los asambleístas que están en esa comisión, que hacen sus aportes, sugerencias, dicen pon esto, quita esto, añádelo de acá? No recogieron ninguno de los aportes porque fue tal y cual. Entonces yo digo, válido la postura que tuvieron, en este caso el legislador Henry Kronfle, de decir, ¿sabes qué? Eso no cuenta con los aportes de los legisladores. ¿Cómo vamos a debatir algo que aquí que no se ha tratado, que no se ha analizado? Porque se supone que las comisiones hacen eso, analizar. Y por más que vengan con el cuento a darse golpes de pecho ahí, que sí que trabajamos 2, 3 días desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Cuántos hermanos ecuatorianos no hacen eso? Y todos los días. Y todos los días. Y porque ellos lo hacen un día, es lo máximo que han hecho en toda su vida. Entonces yo creo que realmente tenemos que analizar. Yo por eso hablo mucho de eso de analizar, reflexionar. Aquí no tenemos que dejarnos llevar por los odios o los apasionamientos políticos. Aquí no es porque nosotros representemos una línea ideológica a la cual, a través de la investidura que tiene el presidente de la República, se ha aprovechado para lapidar esta ideología política o para satanizar a los correístas, a decir que nosotros somos golpistas, que nosotros no queremos apoyar en nada. Pero ¿cómo puede ser concebible que nosotros apoyemos algo que va en desmedro de los hermanos ecuatorianos? Pues nosotros vamos al territorio y nosotros tenemos que responderle a nuestra gente, a nuestros votantes, a nuestros compañeros de lucha, porque en esta lucha que estamos en este momento es por la economía de la familia ecuatoriana. Estamos luchando por algo mucho más grande que los beneficios que le pueda dar un Fondo Monetario Internacional al régimen de Moreno. Aquí estamos luchando por el patrimonio del Ecuador, lo más preciado que tenemos, las familias de todos y cada uno de los ecuatorianos. Por eso estamos luchando. Asambleísta, ¿y se podría conseguir los 70 votos como para archivar este proyecto de ley? Una vez que usted mismo nos ha dicho que la bancada social cristiana también ha pedido que se archive. Es más, le escuchamos a la asambleísta Cristina Reyes, quien solicitaba eso. Entonces, ¿será que se puede conseguir los votos? Mire, realmente a estas alturas no puedo tener a ciencia cierta un número de los legisladores que estarían a favor de archivar esta medida, pero siempre la ciudadanía va a contar con, en este momento, 29 votos de la bancada de la Revolución Ciudadana. Son 29 votos que están a disposición del pueblo ecuatoriano y que vamos a estar siempre peleando por ellos y por sus derechos. De ahí el resto de las bancadas, como te digo, a mí muy decepcionado de quienes han llegado por la votación de nuestros hermanos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Realmente a mí me decepciona ellos han tenido una lucha tan fuerte, tan digna, que sus legisladores hagan totalmente lo contrario con sus acciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, deja un sinsabor. Yo creo que tenemos que analizar muchísimo. Esperemos que el día martes y miércoles de la siguiente semana, que vamos a seguir debatiendo. Está ya convocado. Sí, ya está convocado. Anunció el presidente Litardo que iba a convocar. Esperemos que me den la palabra. Yo siempre pido la palabra y no me dan la palabra. Es más, yo tomo hasta la foto porque la gente debe pensar que soy mudo y que no quiero hablar en la asamblea. Yo tomo la foto porque no me dejan hablar. Yo tomo ahí la foto de mi curul, que yo he solicitado la palabra vía electrónica, es un sistema, pero ahí tú sabes, el presidente es el que dirige la sesión y él decide a quién dar la palabra.
Entonces, hasta donde tengo entendido, siempre andan preguntando qué clase de discurso voy a dar, pero yo creo que yo tengo que hablarle al pueblo ecuatoriano. Yo tengo que expresar todo lo que he analizado. En este caso, la ley económica urgente, analicé las 220 páginas. Son 404 artículos que se van a reformar. ¿De cuántas leyes? De 22 leyes, para que vea que sí he estudiado. Entonces hice una campaña en estos días a través de las redes sociales con 20 puntos que yo he identificado que son los más relevantes y que justamente van a afectar o afectarían a la economía doméstica de los ecuatorianos. Entonces, eso mismo quiero trasladarlo a través del Pleno de la Asamblea Nacional, porque tenemos que decirle a la ciudadanía lo que significa realmente esto. No es de llenarnos de tecnicismos que algunos quizás no van a comprender en el momento, pero si le damos desmenuzado y le estamos explicando que esto puede acarrear grave crisis económica, que puede acarrear que no se generen las fuentes de empleo que ellos están diciendo, la gente va a entender. Porque además esto no es nuevo, mi estimado César. Acuérdese que vinieron 2 leyes urgentes anteriormente y ninguna de esas ha funcionado. Claro. Entonces, siempre las promesas del gobierno se han incumplido. Y si no, vámonos ni siquiera muy lejos, vámonos a la consulta popular del año 2018. ¿Qué se ha hecho o qué leyes se implementaron o de qué manera se hizo la implementación de lo que efectivamente ganó en las urnas? Porque solamente lo que hicieron fue coger un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio para destruir la institucionalidad del Ecuador, hacer persecución política y nada más. Y el resto, el tema de los niños, de los delitos sexuales en contra de los niños, jóvenes y adolescentes. Nada. No hay absolutamente nada. Así es. Entonces, ni siquiera una reforma que se podía haber hecho. Totalmente. Entonces nosotros tenemos la memoria fresca, el pueblo ecuatoriano no se olvida. Ya ha llegado el momento en que el pueblo ecuatoriano dijo, basta. No queremos politiqueros, no queremos gente mentirosa y sobre todo un régimen que no tiene credibilidad. Si están pidiendo que haya inversión o que haya este incentivo que le va a dar el Fondo Monetario Internacional y significa perder la soberanía, yo creo que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, cuando entienda lo que realmente conlleva esta ley económica urgente, se opondría rotundamente. Asambleísta, hay unas declaraciones que el día de ayer emitieron ciertos comandantes del ejército, muchos de ellos que yo digo poniéndonos en esta alerta de miedo, porque dice que van a encontrar a los insurgentes, a los terroristas y reducirlos. Y por ahí también sale la declaración de este funcionario de la Junta Monetaria, decir que agradezcamos que no tenemos la policía de Chile, porque allá desenfundan y punto. Claro. Yo también quisiera y que agradezca el señor que acá no hay esa ley que tienen en China donde los políticos corruptos son... Claro, por supuesto. Imagínense si tuviéramos esa ley ahí, pues, donde estuviera, empezando por el presidente Moreno, por el tema de los INA Papers, ¿dónde estuviera si tuviéramos esa ley? Exactamente. Porque ahí estaba viendo los mensajes que nos estaban escribiendo la ciudadanía. Saludos a Toronto, en Canadá, a New Jersey, Manta, bueno, Guayaquil, a todos los compañeros, muchísimas gracias. Para que vean que nos escuchan, ¿verdad? Claro, se conectan bastante acá Sí, muchísimas gracias. Siempre sus mensajes de apoyo son importantísimos para seguir en esta lucha. Esta lucha no es de Ronnie Aliaga, esta lucha es del pueblo ecuatoriano. Saludos, Ambato. Es del pueblo ecuatoriano que realmente se merece lo mejor. Y aquí, como tú lo has dicho, no puede ser posible que funcionarios públicos se expresen de esa manera. Además que están prohibidos ellos de hacer declaraciones como esas, Por supuesto, pero es que son los amigos de Moreno. ¿No? Imagínate si es ese funcionario de la Junta Monetaria dice esas cosas. Imagínate el de la Junta Bancaria. Perdón, no es Junta Bancaria, es de la Junta de Regulación y Estabilidad Financiera, es Junta de Política de Regulación y Estabilidad Financiera. Imagínate, que son los amigos del presidente, porque él los va a designar y que no van a tener que responder por nada de lo que ellos hagan. Viva la libertad. Viva la fiesta. ¿No? Viva la libertad. Entonces, imagínate si ahora dicen eso, imagínate después. Entonces, eso es lo que tiene que analizar el pueblo ecuatoriano, cómo se están dando las situaciones que se sienten embriagados de poder, que se sienten con la autoridad de dar ese tipo de declaraciones, como que el pueblo ecuatoriano es el enemigo del gobierno. Al contrario, el pueblo ecuatoriano democráticamente es el soberano. El pueblo soberano es el que gobierna. No aquí un pseudomandatario que dice ser valiente, pero sin embargo a la primera bomba lacrimógena que salió corriendo fue él. ¿Ya? Entonces yo creo que este tipo de funcionarios, primero, que no deberían seguir en funciones.
y disculpe la redundancia, pero no deberían seguir en funciones y debe hacerse responsable por las declaraciones que ha hecho, porque eso incita al odio entre la autoridad y el pueblo ecuatoriano. Hay muchas personas que yo vi durante las manifestaciones que iban a manifestar con sus hijos pequeños. Iban con niños de 7, 8 años a las manifestaciones porque el ciudadano común, el ciudadano a pie, iba de manera pacífica. No iba con el afán de cometer algún delito, pero ellos tratan de tergiversar todo lo que ha pasado realmente y decir que son grupos subversivos. Cuando dicen grupos subversivos ya sabemos que quieren echar la culpa a la Revolución Ciudadana o en mi caso a los Latin King, pero la cosa es que ellos no fueron. O fueron los venezolanos o fueron los cubanos, pero la cosa es que ningún mamotreto les funciona. Sí. No le funciona absolutamente nada. Y lo peor de todo es que la ciudadanía no los cree. Cuando dijeron que eran los indígenas que estaban incendiando y saqueando, los indígenas mismos dijeron que habían encontrado militares infiltrados en las manifestaciones. ¿Ya? Entonces el pueblo se está dando cuenta que esto es todo un montaje, siempre para tratar de desviar la atención. Dígame usted, en este momento, ya creo que van a presentar la proforma del presupuesto general del Estado. Creo que era hoy día que iban a anunciar que le iban a suponía que era hoy 31. Ya, que le iban a entregar hoy día. Imagínense, si no cumplieron la del año anterior, Pero no la cumplieron y hubieron recortes severos en el tema de salud, educación, erradicación de en los proyectos de erradicación de violencia contra la mujer y no hubo mayor inversión social, entre otros rubros. Dígame usted, ¿qué puede hacer creer el pueblo ecuatoriano que este año sí van a cumplir la proforma? Porque dentro de la ley económica urgente también mencionan que tienen que bajar del 15% que tienen que aumentar cada año la proforma general del Estado, el presupuesto general del Estado, ahora lo reducen a que solamente aumente el 5%. Es decir, si el año pasado hubo recortes drásticos, imagínense los recortes que se vienen para el siguiente año. Y igual el desempleo, ¿no? Porque una de las cosas que con bombos y platillos anunció el presidente Moreno es que todavía faltaba el sacar a 25,000 personas del servicio público. Y se va a generar una cadena de miseria sin precedentes. Como yo le estaba diciendo, la ley económica urgente de tema de fomentar empleo no tiene absolutamente nada. Y eso los ecuatorianos tienen que estar conscientes. Estamos conscientes de que todo esto es una presión del FMI. Aunque hoy en la mañana, le comento, estuvimos con un economista joven, que no es muy conocido porque en los medios tradicionales no le dan oportunidad, pero él nos decía que más culpable que el mismo FMI son los importadores, porque ellos son los que están presionando, y las cámaras obviamente, para que esta ley salga pero lo más pronto posible. Pero es que esos son los que están gobernando, pues las élites económicas, los grupos de poder y sobre todo la banca. Mire que generan condiciones para que compren a futuro los bancos públicos. Ya está, pues. CFN, Banco Pacífico y Ban Ecuador. Adivine quién va a comprar. Bueno, dejemos a la ciudadanía que ellos ya van a saber quién va a comprar esos bancos. Es que ellos tienen ahorita la facultad de coger a este gobierno coger este régimen y hacer lo que les da la gana y decirles nosotros queremos esto y él se los pone en bandeja de plata. Pero para el ciudadano, ¿qué? Dígame usted, si hubo una remisión el año pasado para las personas que no habían pagado los impuestos. 22 grupos. Sí, 22 grupos que fueron los beneficiados y les perdonan más de 4.500 millones de dólares. ¿Y qué beneficio hubo para el ciudadano común? Porque yo no escuché en ningún momento que la banca perdonó tampoco los intereses, multas y moras. Hubiera sido lindísimo. Claro, es que debería ser de parte y parte. De crédito. Pero por supuesto, ahí estamos hablando de incentivos. Y de justicia. Ya. Pero acá nos escupen en la cara y nosotros tenemos que seguir aguantando como pueblo. Y como dice por ahí el adagio popular, dicen, nos orinan y la prensa dice que está lloviendo. ¿Verdad? Exactamente. Es lo que están haciendo en este momento. Pero la prensa, aclaremos que no. Bueno, sí, cierto sector de la prensa, sobre todo la prensa tradicional, la que no nos da espacio en los medios de comunicación que nosotros siempre pedimos, y por eso obviamente felicitar las iniciativas como esta, como prensa libre independiente, que realmente están tratando de transmitir la información veraz, objetiva y precisa. De todas las tiendas políticas, de todas las visiones, ¿verdad? Porque es así debería ser.
¿no? Es Las así. voces a favor, las voces en contra y sobre todo las voces ciudadanas. Nosotros hemos invitado a todos, estimado asambleísta, de todas las tendencias, que no acepten, eso es otra cosa, que no quieran venir acá y es otra cosa. Asambleísta, ayer también voy a pedirle su opinión sobre las declaraciones del presidente Moreno a esta cadena alemana, donde él dice que la mejor prueba de que el expresidente Correa estuvo tras esta movilización es la quema de la Contraloría. Ahí nos entra una duda. Si ya se quemaron todas las pruebas, ¿bajo qué argumento están acusándole al expresidente o al mismo ex vicepresidente Jorge Glass? Y también otra cosa, ¿no se quemarían ahí también los informes de Odebrecht que firmó el actual autonombrado Contralor? Claro, mire que realmente me causa gracia, pero a la vez también me asombra hasta dónde puede llegar la ignorancia del ser humano, ¿no? Uh-huh. Primero que durante el gobierno de Revolución Ciudadana, del cual este señor también fue miembro, ¿no? 6 años como vicepresidente y 4 años como delegado por el tema de discapacidad ante las Naciones Unidas, ¿ya? Nosotros hicimos la digitalización de toda la documentación pública. El Kipux. El Kipux. Y usted sabe que llega una documentación y usted la escanea y queda en un registro digital, en unos servidores que ni siquiera están aquí en el país. Así que tampoco se justifican los actos violentos, pero usted quemó la Contraloría, pero los documentos y los archivos quedan ahí, ¿cierto? Así es. Se perdió el documento físico, que es otra cosa, ¿ya? Pero ¿no le parece demasiado obvio y demasiado armado que quemen justamente la Contraloría y que dentro de las imágenes se ven personas con chalecos tácticos como los que usa la policía y no indígenas como ellos dijeron que habían sido? Así es. Además de esto, al frente de la Contraloría está la Asamblea Nacional. 1.500 personas entre policías y militares en la Asamblea. Ya. No pudieron cruzarse 35 a cubrir la Contraloría. No, y no tanto eso. Mire, usted sabe, ahí del lado donde empieza la Contraloría, la 6 de diciembre, tranquilamente hacían el cerco en la 6 de diciembre. ¿Cuál era el problema? Es que estaba hecho el cerco desde la Tarqui. Ya, entonces tenían que controlar. Y la Casa Lazo queda al frente y también había policías de ese lado. Y no les dio la gana de controlar. Entonces es más que armado. Aquí no nos vengan a meter el cuento. Ya la ciudadanía está cansada de cuento y cuento. Imagínense, este presidente va a pasar a la historia, pero creo por el presidente que más veces le echó la culpa al gobierno anterior. Porque no he encontrado una persona con un nivel tan mediocre para poder gobernar que este señor. O sea, si se le hace un análisis de discurso, que ya lo hemos hecho así empíricamente, le hemos hecho... Pero con texto o sin texto. No, pues con claro, porque con texto. Con texto funciona y sin texto no funciona. Exactamente. Póngalo a improvisar y ahí no, sí nos pegamos usted le vio en el diálogo, pues cuál fue la improvisación, pues, que solo repitió como 5 veces la casita que les devolví. Uh-huh. Ya, decía que se hizo un análisis y obviamente hay que contar cuántas veces le nombra al expresidente. Pues. Uh-huh. Por ejemplo, aquí nosotros, yo a lo menos he tomado la posición de decirle el expresidente y ya no decirle el apellido porque, o sea, ya todo el mundo está nombrándole a cada rato. Tiene miedo al cuco. Es que parece que eso es. Así dicen los funcionarios de ellos. Nos llega la información de que en los pasillos dicen, es que tenemos que hacer todo esto rápido porque se viene el cuco. Y el cuco es el presidente Correa, pues. Que ellos saben que en las urnas no nos pueden tumbar y saben que la revancha popular va a ser implacable. En las urnas es donde vamos a demostrar el verdadero sentir popular, a quienes el soberano va a respaldar con su votación y a quienes los va a terminar de poner en el lugar que se merecen, en el tacho de la basura de la historia. Asambleísta, y como para ir terminando, también pedirle su opinión sobre, se creó una comisión para investigar estos temas de la movilización. Sí. Pero quien preside es la asambleísta Cabezas. No, esa es la de las enmiendas constitucionales. La de acá. La de las enmiendas constitucionales. Sí, la de la investigación de los hechos ocurridos durante la paralización, la preside Fernando Burbano, si mal no recuerdo. Ya. Entonces sí. Ahí estoy equivocado y mil disculpas. Pero por ahí ya hubo un encontrón entre el señor Ron y nuestra compañera Doris Solís, porque el señor Ron hablaba y atacaba sin pruebas, diciendo que los correístas eran los desestabilizadores, que los correístas eran los golpistas. La compañera se paró muy bien, mi felicitación a la compañera Doris Solís, y le dijo, bueno, si usted tiene las pruebas, vaya y denuncie.
porque aquí es tan fácil coger y hablar y empezar a calumniar y difamar a la gente, pero cuando les dicen vaya a la Fiscalía General del Estado, ponga su nombre y su apellido en la denuncia, presente las pruebas necesarias, ahí la gente no quiere hacer nada. Claro, porque saben que van a tener que responder ante la justicia. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, así como yo he rescatado que el día de hoy tuvo una postura más o menos coherente, asimismo yo rechazo ese tipo de acciones donde obviamente nos tratan de golpear y seguir dentro del framing del gobierno que trata de encasillar al sector del correísmo, a la revolución ciudadana, como los golpistas o desestabilizadores. Tomo de ejemplo, en Chile los legisladores pidieron la renuncia del presidente Piñera. Sí, y ahí no le dijeron golpistas, desestabilizaron, no, ellos invocaron la Constitución. La misma Constitución que quieren cambiar, ¿no? Y nosotros lo hicimos de igual forma. Era tan sencillo. Tenía que sesionar la asamblea, decir, ¿sabes qué? No se puede, y no se puede, pues, pero debatíamos, conversábamos del tema. Aquí el problema es que dentro de la Asamblea Nacional, como tú lo mencionaste en un momento, ni los propios los propios morenistas van a la asamblea. Tienen que pasar el listado y los invito por favor a que pasen el listado de la última votación, que solo estuvieron 73 legisladores presentes, de todos los que faltaron, y se van a dar cuenta que el 90% de la bancada de AP no estaba. Ni ellos defienden la propia ley de su presidente. Entonces, ¿qué le puede esperar el pueblo ecuatoriano? Nosotros, nuestra bancada de la Revolución Ciudadana, como siempre al pie del cañón, todos juntos hasta el final, defendiendo al pueblo ecuatoriano, porque sabemos que con nuestras votaciones quizás no lo podemos hacer, pero con nuestras posturas claras y concretas que van a quedar registradas, sabrán que siempre estuvimos a su lado. Así es, estimado asambleísta, muchísimas gracias por su criterio, por su presencia aquí en Hoja de Ruta. Es importante que la ciudadanía vaya conociendo también a otras posturas. Y si esto le va a pasar un dato. Dígame. Verá. La Contraloría está últimamente auspiciando obras de teatro sobre temas judiciales. Entonces, hay una obra de teatro que se llama El Cuadernito de Pamela, auspiciado por Contraloría. Yo le aconsejaría que pide el auspicio para que usted darme una obra de teatro que se llame Los Ina Papers. Los Ina Papers. Claro. Oiga, pues. y ¿sabe qué también? La podemos hacer la obra de teatro también con el pseudo Contralor. Ah, por supuesto. Pues. Claro, porque hasta el día de hoy nos presenta la acción de personal a la Asamblea Nacional. Vea, y sin quemar la Contraloría, él lo único que hizo fue cerrarla, como es romper el... Oiga, la final en el incendio de la Contraloría lo que se quemó fue el nombramiento de él. Ya, posiblemente. Yo creo que realmente a veces este tipo de personajes rayan lo absurdo, ¿no? Y vuelvo a repetir, piensan que el pueblo ecuatoriano es tonto, pero el pueblo ecuatoriano ya despertó. No lo van a engañar. No vamos a permitir ese saqueo, no vamos a permitir el saqueo de los banqueros, no vamos a permitir la desesperanza, no vamos a permitir recesiones, no vamos a permitir crisis. Nosotros queremos construir un nuevo Ecuador, un Ecuador de propuestas, un Ecuador de esperanzas, un Ecuador de unidad sobre todo. Y de eso depende mucho el accionar político de nosotros. Entonces, cuenten siempre con la bancada de la Revolución Ciudadana, cuenten con este humilde legislador, y yo creo que nos vemos la próxima semana, porque yo creo que nos vamos a ver más seguido aquí en adelante. Así es. Muchísimas gracias. Ya hemos de contar esas sorpresas que hay por acá. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a todos por haberse conectado. Gracias a la infinidad de gente y de mensajes que nos han mandado a veces en vivo. Está bien activada la gente. Así les veo. Hasta acá dice, si este se lanza candidato, yo lo apoyo. ¿A dónde me voy a lanzar? Oiga, ya nosotros sí hemos hecho bastante, sí hemos estado trabajando, y yo creo que en este momento no hay que hablar de candidaturas. En este momento tenemos que hablar primero de que el presidente de la República tiene que responder por los Ina Papers, y segundo, que tenemos que defender al pueblo ecuatoriano de esta ley económica urgente, que para los que no conocían o los más jovencitos no conocen, se les denominaba anteriormente ley trole. Sí, porque venían varios articulados, varios temas, y eso está prohibido por la Constitución. Por eso nosotros hemos dicho que es inconstitucional, pero la tratan de meter. Estamos regresando al viejo país, al Ecuador de los 90, y nosotros estamos aquí en pie de lucha. Cuenten nuevamente con nosotros, y un fuerte abrazo para todos los compañeros que todavía están conectados. Muchísimas gracias, y con nosotros será hasta el día martes. Nosotros también nos vamos a dar un feriado, aunque para todos ustedes saben que nosotros estuvimos al pie del cañón esos 10 días transmitiendo en vivo
lo que estaba sucediendo con nuestros hermanos indígenas y con todo el pueblo ecuatoriano. Una buena noche, feliz feriado, cuídense mucho, que queremos tenerles de regreso a todos el próximo martes. Hasta pronto.